Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. En esta oportunidad tenemos preparado el título 27. En el capítulo anterior revisamos todo lo que corresponde al contrato de arrendamiento. Ese videito lo van a poder encontrar acá arribita, se los puedo dejar colado. Así que vamos a proseguir con lo que corresponde a la constitución de censo. El artículo 2022 de cuándo se constituye un censo y de qué se llame censo o canon y de quién es censuario y censualista. Se constituye un censo cuando una persona contrae la obligación de pagar a otra un rédito anual reconociendo el capital correspondiente y grabando una finca suya con la responsabilidad del rédito y del capital. Este rédito se llama censo o canon. La persona que le debe censuario y su acreedor censualista. De los modos de constituir el censo, artículo 2023 indica lo siguiente. El censo puede constituirse por testamento, por donación, venta o de cualquier otro modo equivalente a estos. De los bienes sobre que se puede constituir censo, artículo 2024, no se podrá constituir censo sino sobre predios rústicos o urbanos y con inclusión del suelo. De aquello en lo que siempre debe consistir el capital, artículo 2025, el capital deberá siempre consistir o estimarse en dinero. Sin este requisito no habrá constitución de censo. De la razón entre el canon y el capital, artículo 2026, la razón entre el canon y el capital no podrá exceder de la cuota determinada por la ley. El máximo de esta cuota, mientras la ley no fijare otro, es un 4% al año. Del requisito de constituir el censo por escritura pública inscrita y de los efectos de su falta. Artículo 2027. La constitución de un censo deberá siempre constar por escritura pública inscrita en el competente registro y sin este requisito no valdrá como constitución de censo, pero el obligado a pagar la pensión lo estará en los términos del testamento o contrato y la obligación será personal. De la prohibición de estipular el pago del canon en una cantidad de frutos, artículo 2028, no podrá estipularse que el canon se pague en cierta cantidad de frutos. La infracción de esta regla viciará de nulidad la constitución de censo. De la redención de todo censo, artículo 2029, todo censo aún estipulado con la calidad de perpetuo es redimible. De la prohibición de obligar al censuario a redimir el censo dentro de cierto tiempo, artículo 2030, no podrá obligarse al censuario a redimir el censo dentro de cierto tiempo. Toda estipulación de esta especie se tendrá por no escrita. El artículo 2031 de la invalidez del pacto de no enajenar la finca censuada y del que impone más cargas que las arregladas en este título. Artículo 2031. No vale en la constitución del censo el pacto de no enajenar la finca censuada, ni otro alguno que imponga al censuario más cargas que las expresadas en este título. Toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita. De la obligación del censuario de pagar el canon anualmente, artículo 2032. Tendrá el censuario la obligación de pagar el canon de año en año, salvo que en el acto constitutivo se fije otro periodo para los pagos. De la obligación de pagar el censo y el dominio de la finca acensuada, artículo 2033. La obligación de pagar el censo sigue siempre al dominio de la finca censuada, aun respecto de los cánones devengados antes de la adquisición de la finca, salvo siempre el derecho del censualista para dirigirse contra el censuario constituido en mora, aun cuando deje de poseer la finca, y salva además la acción de saneamiento del nuevo poseedor de la finca contra quien haya lugar.
de cuando el censuario está obligado al pago del capital y de los cánones. Artículo 2034 señala: el censuario no es obligado al pago del capital ni de los cánones devengados antes de la adquisición de la finca censuada, sino con esta misma finca, pero el pago de los cánones vencidos durante el tiempo que ha estado en posesión de la finca es obligado con todos sus bienes. El artículo 2035, de los efectos de haber perdido la finca mucha parte de su valor o de haberse vuelto infructífera, lo dispuesto en los dos artículos precedentes tendrá lugar aun cuando la finca hubiere perdido mucha parte de su valor o se hubiere hecho totalmente infructífera, pero el censuario se descargará de toda obligación poniendo la finca en el estado en que se hallare a disposición del censualista y pagando los cánones vencidos según la regla del artículo precedente. Con todo, si por dolo o culpa grave el censuario pareciere o se hiciere infructífera la finca, será responsable de los perjuicios. De los efectos de la división de la finca acensuada por sucesión hereditaria. Artículo 2036. Siempre que la finca acensuada se divida por sucesión hereditaria, se entenderá dividido el censo en partes proporcionales a los valores de las hijuelas o nuevas fincas resultantes de la división. Para la determinación de los valores de estas se tasarán y será aprobada la tasación por el juez con audiencia del censualista y del Ministerio Público. El juez mandará inscribir en el competente registro a costa de cada censuario la sentencia que fija la porción de capital con que haya de quedar grabada la respectiva hijuela. Quedarán así constituidos tantos censos distintos e independientes y separadamente redimibles cuantas fueren las hijuelas grabadas. A falta de la inscripción antedicha, subsistirá el censo primitivo y cada hijuela será grabada con la responsabilidad de todo el censo. Si de la división hubiere de resultar que toque a una hijuela menos de un escudo del primitivo capital, no podrá dividirse el censo y cada hijuela será responsable de todo él. De la reducción del capital impuesto o de su traslado a otra finca. Artículo 2037. El capital impuesto sobre una finca podrá en todo caso reducirse a una parte determinada de ella o trasladarse a otra finca con las formalidades y bajo las condiciones prescritas en el artículo precedente. Será justo motivo para no aceptar esta traslación o reducción la insuficiencia de la nueva finca o hijuela para soportar el gravamen y se tendrá por insuficiente la finca o hijuela cuando el total de los gravámenes que haya de soportar exceda de la mitad de su valor. Se contarán en el gravamen los censos e hipotecas especiales con que estuviere ya grabada la finca. La traslación o reducción se hará con las formalidades indicadas arriba y a falta de ella quedará subsistente el primitivo censo. De la redención del censo, artículo 2038 nos dice: la redención del censo es la consignación del capital a la orden del juez, que en consecuencia lo declarará redimido. Inscrita esta declaración en el competente registro, se extingue completamente el censo. El censualista será obligado a constituirlo de nuevo con el capital consignado. De cuando pueda el censuario redimir el censo cuando quiera. Artículo 2039. El censuario que no debe cánones atrasados puede redimir el censo cuando quiera. De prohibirse la redención parcial. Artículo 2040. El censo no podrá redimirse por partes. De los efectos de la destrucción completa de la finca censuada. Artículo 2041. El censo perece por la destrucción completa de la finca censuada, entendiéndose por destrucción completa la que hace desaparecer totalmente el suelo. Reapareciendo el suelo, aunque solo en parte, revivirá todo el censo, pero nada se deberá por pensiones del tiempo intermedio. De la prescripción de la acción personal del censualista. Artículo 2042. La acción personal del censualista prescribe en 5 años y expirado este tiempo no se podrá demandar a ninguna de las pensiones devengadas en él ni el capital del censo. ¿De qué censos puede disponer el censualista entre vivos o mortis causa o transmitirlo a intestato? Artículo 2043. De todo censo que pertenezca a una persona natural o jurídica sin cargo de restitución o transmisión y sin otro gravamen alguno, podrá disponer el censualista entre vivos o por testamento o lo transmitirá a intestato según las reglas generales. De la transmisión forzosa. Artículo 2044. En los casos de transmisión forzosa,
en que haya de sucederse perpetuamente o hasta un límite designado, el orden de sucesión será el establecido por el acto constitutivo del censo o de la antigua vinculación que se haya convertido en él, y en lo que dicho acto constitutivo no hubiere previsto, se observará el orden regular de sucesión descrito en el siguiente artículo. De los llamados a la sucesión, artículo 2045 señala el primer llamado sucederá su descendencia de... Número 1, llamados a la sucesión, artículo 2045, número 1, al primer llamado sucederá su descendencia de grado en grado, personal o representativamente, excluyendo en cada grado el de más edad al de menos. Número 2, llegado el caso de expirar la línea recta, falleciendo el censualista sin descendencia que tenga derecho de sucederle, se subirá a su ascendiente más próximo de la misma línea de quien exista descendencia y sucederá esta de grado en grado, personal o representativamente, excluyendo en cada grado el de más edad al de menos. Número 3. Extinguida toda la descendencia del primer llamado, sucederá el segundo y su descendencia en los mismos términos. Número 4. Agotada la descendencia de todos los llamados expresamente por el acto constitutivo, ninguna persona o línea se entenderá llamada a suceder en virtud de una sustitución tácita o presunta de clase alguna, y el último censualista tendrá la facultad de disponer del censo entre vivos o por testamento, o la transmitirá a intestato según las reglas generales. Pero cesa esta regla en los dos casos siguientes. Número 1, si el censo hubiere sido constituido en subrogación a una antigua vinculación de familia. Número 2, si el censo estuviere grabado a favor de un objeto pío o de beneficencia. Del censo constituido en subrogación a una antigua vinculación de familia, artículo 2046. En el primero de los casos que acaban de señalarse, se subirá al fundador de la vinculación y se entenderán tácitamente sustituidas a los expresamente llamados por él las personas que sin ellos le habrían sucedido a intestato. Estos sustitutos darán principio a otras tantas líneas que se sucederán una a otra según el orden regular de edad de los respectivos troncos, y dentro de cada línea se sucederá igualmente según el orden regular, aunque sea otro el establecido por el fundador para las líneas expresamente llamadas. Agotadas todas estas líneas de tácita sustitución y no estando grabado el censo en favor de un objeto pío o de beneficencia, no se admitirá sustitución ulterior y tendrá lugar la regla cuarta del artículo precedente. Del censo grabado a favor de un objeto pío o de beneficencia, artículo 2047 señala lo siguiente. En el segundo caso de los excepcionales de la regla cuarta del artículo 2045, pasará el derecho de censo a una fundación o establecimiento pío o de beneficencia elegido por el presidente de la República, y dicha fundación o establecimiento gozará del censo con los gravámenes a que estuviere afecto. De los casos en que se suceda por línea y con derecho de representación, artículo 2048 señala lo siguiente. En los casos en que se suceda por líneas y con derecho de representación, toda persona llamada o excluida del orden de sucesión por el acto constitutivo se presumirá hacerlo con toda su descendencia para siempre, y no se podrá oponer a esta presunción sino disposiciones expresas del acto constitutivo en la parte que fueren incompatibles con ellas. De la concurrencia de hijos según el tiempo de su concepción o nacimiento, artículo 2049, concurriendo hijos concebidos o nacidos en el matrimonio con hijos nacidos antes del matrimonio de sus progenitores, se contará la edad de estos últimos desde el día del matrimonio. Concurriendo entre sí hijos nacidos antes del matrimonio, se contará la edad de cada uno de ellos desde el día de su nacimiento. Artículo 2050 está derogado el artículo 2051 de los nacimientos múltiples, cuando nacieren de un mismo parto dos o más hijos llamados a suceder sin que pueda saberse la prioridad de nacimiento, se dividirá entre ellos el censo por partes iguales, y en cada una de ellas se sucederá al tronco en conformidad al acto constitutivo. Se dividirá de la misma manera el gravamen a que el censo estuviere afecto. De los censos incompatibles que hubieran de caber a una misma persona por el orden de sucesión, artículo 2052, cuando por el orden de sucesión hubieran de caber a una misma persona dos censos y uno de ellos, según su constitución, fueren
incompatible con el otro, la persona en quien ambos recaigan con cualesquiera palabras que esté concebida. La cláusula de incompatibilidad tendrá la facultad de elegir el que quiera y se entenderá excluida para siempre del otro personal y representativamente, y en este otro se sucederá según el respectivo acto constitutivo, como si dicha persona no hubiese existido jamás. Con este artículo terminamos lo que corresponde a la Constitución del censo, del artículo 2022 hasta el artículo 2052. En el siguiente video vamos a ver lo que corresponde al título 28 de la sociedad.